Entre 1976 y 1983, la Argentina fue gobernada por una dictadura militar, o sea, un grupo de militares que no habían sido votados por nadie y tomaron por la fuerza la conducción de nuestro país, en lo que se conoce como un golpe de Estado. Los militares que llevaron a cabo este golpe lo nombraron Proceso de Reorganización Nacional, empleando la palabra proceso para significar que era algo temporal, pero permanecieron 7 años al frente del país. Durante ese periodo, los militares hicieron cosas terribles: gente desaparecida, toma de deuda descontrolada e incluso guerra. Pero no solo la gente fue afectada, la literatura, por ejemplo, también fue víctima. Durante ese periodo se comenzaron a prohibir libros. En un principio eran pocos y con el tiempo fueron cientos. Quien se encargaba de estas prohibiciones era el Ministerio de Cultura y Educación, que lo hacía a través de decretos, resoluciones o edictos de prohibición. Estos libros prohibidos se buscaban y se quemaban de a centenares. Se calcula que más de 3 millones de libros fueron quemados por los militares. Se decía que los libros fomentaban los pensamientos subversivos. Esta palabra, subversivo o subversiva, es la palabra que los militares usaban para nombrar a la gente que estaba en su contra, con la intención de hacer creer al pueblo que una persona subversiva estaba contra el gobierno y contra el país. Aunque las ideas también podían ser consideradas subversivas, por ende, también eran enemigas del régimen militar. Ellos decían: a veces el exceso de pensamiento puede motivar esta desviación. Estas ideas estaban plasmadas en los libros para adultos y libros para jóvenes, niños y niñas. Libros que eran para un público infantil también podían ser considerados subversivos. Buscaban prohibir todas las herramientas que estos libros les brindaban a las personas para pensar, sobre todo pensar que una realidad diferente a ese gobierno militar podía existir. Todos los libros que tenían como idea principal cambiar algo que estaba mal, rebelarse contra un tirano o una situación adversa, eran vistos como subversivos, incluso cuando esta idea se presentaba de forma sutil e inocente. Leer fomentaba el pensamiento, y eso iba en contra de los ideales militares. Un hombre que es arrestado sin haber cometido un crimen o una falta y es luego liberado por la policía cuando ésta se da cuenta que no puede arrestar a alguien porque sí, era considerado subversivo. Un elefante que se rebela y hace huelga contra sus jefes explotadores era subversivo. Un pueblo que no quiere hacerle caso a un rey que no se ocupa de que las personas estén bien, era subversivo. Un niño que regalaba libros a sus amigos para que puedan estudiar, era considerado subversivo. Una torre donde la gente busca la igualdad, donde no importa el color de piel o el género, era un libro subversivo. Y como estos hay muchos más ejemplos. En esa época, las y los docentes seguían leyendo estos cuentos prohibidos a sus estudiantes. Lo hacían escondidas, cambiando el nombre a los cuentos, cambiando el nombre de la autora o el autor, diciéndole a los niños y niñas que no anoten en el cuaderno nada a la hora de contar ese cuento, cambiando las tapas de los libros o transcribiendo un cuento a mano en una hoja de papel para que parezca un informe en vez de un cuento. Los docentes arriesgaban su vida al hacer esto, pero pensaban que contar esas historias era importante para que estudiantes de todas las edades puedan pensar e idear un futuro mejor. A pesar de todo lo que los militares hicieron,
Las argentinas y los argentinos no se rindieron. Buscaron una vida mejor, una vida en democracia. La literatura también resistió y los libros volvieron a ser libres. Y los lápices siguen escribiendo. Y junto a ellos, las ideas.